Momento, abro mis oídos, mi entendimiento y mi corazón para recibir tu palabra. Y pido al Espíritu Santo me ayude cada día a vivirla y así recibir tu bendición. Gracias por Jesucristo. Amén y amén. Le damos la gloria al Señor, mi hermano. Adelante, hermana, por favor. Bueno, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo nos trata la vida? ¿Cómo nos trata noviembre? Finalizando ya. ¿Cómo están? ¿Preparados? ¿Listos? ¿Me van a ayudar? Ayúdenme porque si no se hace más largo. Así que se hace más largo, así que no. Ayúdenme, digan sí. Vamos con el primero. Ahí está. Bueno, el título de la reflexión es De menos a más. Dale, mamá. De menos a más. Y si pudieron chusmear un poquito, me baso en el proverbio que habla sobre la senda del justo, ¿no? La senda de los justos, dice, que es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Haciendo un poquito referencia a esto, a la vida de los justos, a nosotros que también somos justificados, ¿no? Que somos declarados justos justamente después de esa cruz, somos justos si creemos. Entonces pensaba en ese versículo y en esto en esta dinámica del aumento de menos a más. Y cómo es que en nuestras vidas debe suceder. Desde que conocimos, desde que venimos a la iglesia, desde que nos hablaron de Cristo, nuestras vidas han ido cambiando. ¿Le pasó? Ahora la pregunta, detrás de estos justos, de este justo que menciona acá este versículo, detrás de este justo que dice que lo compara con el amanecer. Todos conocemos y hemos visto un amanecer, ¿verdad? Lo compara. Y dice que la senda de ellos es parecida o como el amanecer, de menos a más. Pero ¿qué hay detrás de estos justos? ¿Qué hay detrás de esa senda que se va marcando y que parece ser que es una senda que lo lleva a tomar buenas decisiones, que lo lleva a seguir creciendo? ¿Qué hay detrás de eso, de ese caminar, de ese justo? Y pensaba, está complicado. Y pensaba en, bueno, vamos por acá. Pensaba que detrás de este justo que toma decisiones, de este justo que va caminando por esta senda, pensaba que detrás de eso hay una mentalidad, que hay un pensar. Gracias.
que hay una manera de conducirse, que hay una mentalidad. Si podés ir a la anterior. Ah, no se ve esa. Bueno, ahí está esa. Bueno, entonces detrás de esto hay una mentalidad, ¿no? Detrás de este justo que de repente es capaz de trazar una senda recta, una senda que lo lleva a una plenitud, por así decirlo. Detrás de él hay una mentalidad, hay una manera de pensar. ¿Qué es una mentalidad? Es un conjunto de creencias, actitudes, valores, patrones de pensamiento. Detrás de cada acción, detrás de cada cosa que hacemos, sentimos o pensamos, hay una mentalidad, hay una manera de pensar, ¿no? Hay algo que sostiene esa conducta, esa actitud, ese pensamiento. Y respecto de esto de las mentalidades, las maneras de pensar, de conducirnos en la vida, si de repente queremos llegar a un lugar donde de repente nuestra vida sirva y sea comparada con esto, con este amanecer, ¿no? Con esta plenitud, porque todos deseamos eso, ¿sí o no? Todos deseamos, en mayor o menor medida, en algún momento hemos podido o hemos deseado ese norte bueno, esto que me vaya bien, que me salgan las cosas. Todos trabajamos y hacemos lo que hacemos, pero con ese futuro, con ese enfoque de decir que me vaya bien, que esto funcione. Pero detrás de todo eso hay una manera de pensar que está sosteniendo ese deseo. Entonces por eso me esfuerzo, entonces por eso hago lo que hago, me levanto temprano, me voy a dormir tarde, voy en pos de eso, tenga algo que sostiene esa idea y ese proyecto que tengo en mente. Mentalidad entonces es un conjunto de creencias, actitudes, valores y patrones de pensamiento. Hace poco leía sobre una psicóloga, que ahí podemos ver el nombre, Carol Dweck, y ella habla de dos tipos de mentalidades, mentalidad fija y mentalidad de crecimiento. Y cómo estas coexisten en la vida de una persona, ¿no? Cuando hablamos de mentalidad fija, ¿a qué nos referimos? Bueno, ahí un poquito la imagen nos ayuda a poder interpretarlo. Nos habla de personas que por ahí son como más, sus pensamientos son un poquito más rígidos, por ahí nos cuesta lo nuevo. No es que esté mal, digo, hay más resistencia a los cambios. Entonces, todo su esfuerzo está basado en ese talento natural o innato que traen, ¿no? Que todos tenemos. Pero se mantienen ahí. Mientras que la mentalidad de crecimiento también a sí misma se reconoce con inteligencia, pero a pesar de que se sabe y se conoce como con inteligencia, con talento, decide probar, decide ir más allá, cosas nuevas, ¿no? A pesar de que por ahí no salga y pierda, pero sin embargo sigue adelante. Este tipo de mentalidades por ahí las podemos ver reflejada en algunas personas. Yo por ahí, vamos con el siguiente. Pensando en esto, encontré esta declaración de Lionel Messi, donde dice, no sé si se llega a ver de ahí porque se ve chiquito, pero dice, Dios me regaló un don, dice. Me eligió a mí, pero en el camino hice muchos sacrificios y mucho esfuerzo para fortalecer ese don. Esto dice don Lionel, ¿no? Y bueno, su vida es justamente un reflejo de eso que él piensa, de esa mentalidad. Vamos con la siguiente. La pregunta es, ¿cuál de estas dos mentalidades se observa en la declaración de Messi? ¿Qué les parece? Según lo que estuvimos hablando, una mentalidad fija,
una mentalidad de crecimiento, ¿verdad? Él dice, tengo un don, Dios me dio un don, Dios me dio algo, pero yo lo desarrollé mediante el esfuerzo, la dedicación. Podemos ver eso, ¿no? Él a sí mismo se veía con capacidad, pero además tuvo que seguir desarrollando eso que él tenía como de parte de Dios, según lo que dice en su declaración. Vamos con el siguiente. Esa declaración me recordó a lo siguiente, segunda de Timoteo 1:6. Vemos ahí un consejo de parte del apóstol Pablo a Timoteo, su hijo espiritual, y le dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Me recordó y me trajo esta idea de don a desarrollar, me trajo un poco ese consejo que el apóstol Pablo le da mientras él estaba encarcelado. Faltaba poco para ser ejecutado y él de repente estaba preocupado por Timoteo, ya que había quedado al frente de la iglesia de Éfeso, y de repente, según los comentaristas, él comienza o se preocupa en realidad por el estado de él, por la presión que había, no solamente interna de la iglesia, sino afuera también, por la persecución que se vivía en el momento. Entonces él, temiendo que fuera a desfallecer y a debilitar su fe, le envía las cartas estas, donde van a encontrar, si ustedes las leen o las han leído seguramente, un montón de consejos y más bien como para poder consolidar la fe de Timoteo. Entonces le dice, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Ya lo tenía, el tema es que parece que estaba flaqueando, parece que se estaba debilitando. Entonces él le envía esa carta para que vuelva a posicionarse en su lugar de líder en ese momento de la iglesia de Éfeso. Pero para poder traerlo un poquito a la realidad, la siguiente imagen. Yo me quedé pensando en esto de avivar el fuego, porque seguramente muchos de los que están aquí tienen idea de lo que es esto, ¿no? Son expertos quizás en el arte de ese tipo de fuego, ¿verdad? Entonces yo pensaba, Pablo le dice, aviva el fuego. Pablo le estaba hablando justamente de que él ponga atención a eso que tenía de parte de él. Y yo, de una manera literal, busqué una imagen que tenía que ver con esto, porque ¿qué pasa cuando de repente la persona que está a cargo de prender el fuego ve que todo enciende, tiene todos los elementos? A ver qué se necesita: carbón, ¿qué más? Un fósforo, un encendedor, ¿no? Tiene todo listo. Papel, bueno, esas son por ahí las estrategias. Bueno, un montón de elementos como para que eso comience a arder. Prende, pero por cosas de la vida y por cosas de la química y la naturaleza, se apaga, ¿no? Y de repente hemos visto más de una, y digo yo como mujer, esto lo pueden hacer tanto las mujeres como los hombres, ¿no? Pero hemos visto qué sucede cuando esto comienza a darse en una persona, en el hombre en este caso, que está al frente de tremenda responsabilidad, que es hacer prender el fuego, ¿no? Para que todos almorcemos en tiempo y forma. Entonces, ¿qué podemos ver en una persona que está a cargo de esto y de repente se da con que el fuego parece que no quiere avanzar, no quiere encender, no quiere
¿Eh? ¿Qué vemos? A ver, las mujeres que por ahí nos toca ser de observadoras. Yo les digo lo que yo vi por ahí. ¿Qué veo yo? Yo veo como que hay como una tensión, ¿no? Yo de repente veo, ¿qué pasa? Bueno, me voy, vuelvo. Veo mucho movimiento, veo mucha tensión, veo que acá no, que allá sí. La piel comienza a ponerse un poquito colorada, ¿no? Pasan todas estas cosas porque hay algo que tiene que pasar y no está pasando. No sé cuál es la razón, no sé cuál es la causa, puede ser porque que el carbón no funcione, no sé, pero yo, el, no, el asador sí, pero puede pasar que los elementos por ahí no colaboren con esa función. ¿Y qué pasa cuando estamos en este aprieto, en esta disyuntiva? ¿Qué hacemos o qué hacen? Buscamos papel, buscamos ramas, buscamos, vamos, que hoy se come asado como sea. Comienza la persecución y decir, tenemos que buscar, vamos allá, donde sea y como sea, vamos y conseguimos eso que nos hace falta. No, la de acá no sirve, vamos a la de allá, bueno, vamos a la de allá, compramos. El tema es que el asado se tiene que hacer, el fuego tiene que comenzar a arder, ¿no? Sí o sí. Entonces yo pensaba en eso que sucede cuando de repente nos encontramos o se encuentran las personas en esta situación. Digo, el empeño, ¿no? La dedicación, el enfoque, todo su ser ahí concentradísimo en que eso funcione. Aviva el fuego del don de Dios, que está en ti por la imposición de mis manos. Un poquito para reflejar cuál era la intención, cuál era el interés, cuál era la necesidad, la urgencia de no olvidarse qué tenía que hacer. Entonces, ¿qué hace entonces ese asador? ¿Qué vemos en él? ¿Por qué persiste? ¿Por qué continúa? ¿Por qué no deja de hacer lo que estaba haciendo? ¿Por qué se le ocurren un montón de ideas? ¿Por qué está totalmente activo para resolver ese asunto? ¿Por qué piensa? ¿Por qué tiene una mentalidad? Porque dice, lo voy a hacer, como sea esto va a encender y voy a buscar lo que sea para solucionar este tema, porque hoy vamos a comer asado. Entonces, así también en la vida cristiana necesitamos ocuparnos de mantener en constante desarrollo ese don o los dones dados por Dios, avivando el fuego con pasión, con energía, con dedicación, porque eso es lo que Dios espera de nosotros. ¿Les parece? Ahora bien, y siguiendo con esa idea, y para ejemplificar un poquito más, no tanto con el don, sino qué sucede y qué pasa si yo de repente no me dedico tanto. ¿Qué sucede si de repente, bueno, no encendió? Bueno, guardarlo para el próximo domingo, ya vemos cómo hacemos, no nos hagamos rollo con esto. ¿Qué pasa? No sé si lo habrán hecho alguna vez, si se les habrá ocurrido hacerlo. Pero puede pasar que aún así desistamos de eso, no lo hagamos y lo dejemos para después, que ahora no tengo ganas, después lo veo, después lo comemos al asado, no, ahora no quiero renegar. Y podemos ver que, bueno, las consecuencias obviamente que pueden ser diversas. Vamos a ver dos ejemplos también sobre dos personajes
que recibieron como un propósito o un pedido de parte de Dios para que hicieran algo. Y vemos cómo reaccionaron y cómo fue que Dios resuelve en sus vidas. Por un lado vamos a tocar a don Elías. Elías, que bueno que justamente el pastor Rodrigo el domingo pasado habló un poco sobre esa historia, así que nos vamos a ahondar ahí. Y por otro lado tenemos a Caleb. Cada uno de ellos representando de alguna manera ese tipo de mentalidad, según mi parecer, obviamente. Dice que Elías se mantuvo en su postura. Ya vamos a refrescar un poquito. Y por otro lado tenemos a Caleb, que dice que Caleb se mantuvo en forma. Ya vamos a explicar por qué. ¿Estamos hasta ahí? Lo de Elías lo vamos a encontrar en Primera de Reyes 19, de 9 al 15, por ahí si quieren leer. Yo solamente traje ahí como solamente una parte, el versículo que más me importa. Y vemos al profeta Elías en esto de que se mantuvo en su postura. ¿Qué postura? Y habíamos escuchado el domingo pasado que él se encontraba huyendo de Jezabel, después de haber matado o asesinado o ejecutado a los sacerdotes de Baal. Recibe una amenaza de muerte y huye, decide huir. En esta huida lo vemos en el medio del desierto, en el medio un deseo de morirse, toda una situación que iba desencadenando que este hombre fuera como de mal en peor, por así decirlo. Hasta que llega a una cueva. En esa cueva Dios le habla, Jehová le habla y le dice, ¿qué haces aquí? ¿Recuerdan que nos hablaron el domingo pasado? ¿Qué haces aquí, Elías? Y el hombre dice, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado los altares y han matado a espada a los profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Esa fue su respuesta ante esto de ¿qué haces aquí, Elías? Luego de eso viene un momento donde Dios se le manifiesta también a través de hechos de la naturaleza, y lo vemos ahí, dice que hay fuego, hay terremoto, llega hasta el último un silbo apacible, y Elías sale de la cueva y vuelve a preguntarle, Jehová le pregunta nuevamente, ¿qué haces aquí, Elías? Y él vuelve a mantenerse en esa postura, en esa misma declaración. He sentido un celo por Jehová y todo lo que dice ahí, que es lo mismo. Entonces, él se mantiene en su postura, una mentalidad fija. Esto me parece a mí. Y fíjate que él le dice, por vos, de alguna manera es como que lo está responsabilizando a él, por vos estoy así. Y por vos me van a matar. Y fíjate que si me matan, no hay nadie más que yo que hable de vos. Pero se mantiene en esa postura. Parece ser que no quiso entrar en sí, no quiso entrar en razón. Y Dios le termina diciendo que se levante y que vaya a ungir a un rey y que vaya a ungir a otro profeta que va a venir en su lugar. ¿Cómo resuelve Dios en este caso? ¿Está bien? ¿No podemos? Vas a ir a ungir a otro profeta en tu lugar. Eso le termina diciendo. Cuando de repente uno se mantiene en una postura, como vemos en este caso, siempre va a haber otra persona que pueda hacerlo. ¿Y quiénes pierden? Porque no nos obliga a nada, ¿no? Él va a respetar nuestra decisión.
Pero, ¿quiénes pierden? ¿Quiénes pierden? Y por otro lado, tenemos a Caleb. A él decíamos que se mantuvo en forma. El hombre dice, todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar, dice. Tenía 85 años en ese entonces. Y me hizo pensar su declaración porque, claro, hacía 45 años antes él había recibido esa promesa de parte de Dios. Él fue uno de los 12 espías que fueron a explorar la tierra prometida. No sé si recuerdan la historia. Uno de los 12. Josué y Caleb trajeron un informe positivo de esa exploración. Los demás, negativo. Los demás dijeron, no vamos a poder, nos van a comer. No dice que no. No, con langosta, como langosta. Sí. Y él junto a Josué, que fue el sucesor de Moisés, trajeron un reporte positivo. Y por causa de esa declaración, tuvieron un espíritu diferente, dice. Dios le promete que iba a ser de él la tierra donde había pisado, donde había puesto sus pies. Y parece ser que él no se olvida de esa promesa que había recibido de parte de Dios. Y pasaron 45 años y el hombre seguía esperando la oportunidad. Por eso digo, se mantuvo en forma. Porque por un momento pensaba en este hombre de 40 años, bueno, todavía habilidoso, ágil, con sus movimientos. Acuérdense que tenía que ir a conquistar. Todavía ágil, todavía dominaba. Pero los años fueron pasando y seguramente esa agilidad se fue perdiendo por causa del mismo deterioro, ¿no?, del cuerpo. Y digo, se mantuvo en forma. Yo no sé, pero me puse un momento en su lugar y digo, seguramente este hombre, con eso en mente, de que en algún momento iba a tener que ir a conquistar, porque Dios le había dicho que esa tierra era de él, el monte Hebrón, quizás él en ese sentir dijo, cada día me voy a esforzar, cada día voy a seguir practicando, voy a seguir entrenando, cada día, a pesar de que iban pasando los años y él de repente iba envejeciendo, él se mantenía actualizado, por así decirlo, en sus movimientos, en sus maneras de pelear. Entonces, cuando llegue el momento, él puede hacer esta declaración. Antes dice, en el 10 dice, ahora bien, cuando se le planta a Josué, ahora bien, dice, Jehová me ha hecho vivir como él dijo, estos 45 años. Desde el tiempo en que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir y para entrar. Ese era el sentir y esa era la mentalidad de Caleb. ¿Y saben qué? A pesar de sus 45 años, de sus 85 años, él pudo ir y tomar el monte. Y ahí vivían los hijos de Anac. Eran una tierra de gigantes. Y él, con sus 85 años, pudo hacerle frente y tomar ese monte. Pero tuvo que seguramente mantener esa fe, mantener esa esperanza, mantener esa expectativa de que en algún momento iba a suceder eso que le había dicho Dios, que era para él.
Caleb no se conformó, se mantuvo en forma para cuando llegara el momento. Y cuando llegó, luchó por su promesa, echó a los gigantes y conquistó el monte. Manu, puedes ir pasando. ¿Qué hemos visto hasta acá? Hablamos de los distintos tipos de mentalidad. Comenzamos con la senda de los justos, que hay detrás de un poder resolver, de un poder ir detrás de la plenitud, de alcanzar metas, objetivos. Hay un sistema de creencias. Y que dentro de ese sistema de creencias podemos tener cierta rigidez para con las cosas nuevas, o podemos ser flexibles y acostumbrarnos y adaptarnos a los cambios, y por causa de eso, crecer. Entonces, Dios nos ha dado dones para usarlos en sus propósitos, edificar la iglesia y expandir el Evangelio. Todo lo que hemos estado escuchando hoy, de todo este movimiento que se está haciendo, reuniones, encuentros, tienen el propósito y el fin de justamente avivar el fuego. ¿Qué les parece? Avivar el fuego. ¿Para qué? ¿Para seguir estando entre nosotros? No. Para salir, como nos hablaron el domingo pasado. Si nos mantenemos vivos, si nos mantenemos con esa expectativa, vamos a poder funcionar mejor. Porque los dones son espirituales. Por sí mismos no pueden, necesitan de nuestro compromiso. Dios nos da lo que necesitamos en su gracia. Pero si no hay un compromiso, si de repente pone algo en mí y yo no hago nada porque eso se desarrolle, eso va a quedar ahí. Eso va a ser pérdida. Pero si yo comienzo a colaborar con eso que Dios ha puesto en mi vida, si yo comienzo a dedicarme, si yo comienzo a comprometerme, como habíamos visto recién, si yo veo que esto no está funcionando, si yo veo que el fuego se está apagando, yo voy a resolver, yo voy a buscar resolver. Yo no voy a decir, bueno, otro día y cuando sienta comer el asado. Habíamos visto, no, hay urgencia, no hay necesidad, es ya, es ahora. Ahora porque decimos hoy, porque hoy tenemos vida, porque hoy estamos sanos, porque hoy somos jóvenes. Hoy podemos. Mañana no sé. Mañana no sé quiénes van a estar, no sé. Nadie sabe, pero hoy sí. Entonces necesita de nuestra colaboración y compromiso, que avivemos el fuego. Por eso nuestra mentalidad cumple un rol muy importante en esto. Como Caleb, no debemos conformarnos, sino mantenernos con un espíritu diferente. Imagínense, él tenía un espíritu diferente, dice. Pero nosotros tenemos el Espíritu Santo, de la cruz para este lado. Tenemos el Espíritu Santo. Y ese espíritu está dentro nuestro. Siempre moviéndonos, instándonos a que hagamos algo, nos inquieta. ¿Qué hubiese pasado si Caleb no reclamaba ese monte? Porque no, ya estaba grande. Que lo hagan mis hijos, mis nietos. No lo hizo. Era mío. Era para mí. La promesa me la dieron a mí. Aunque tenga 85 años, era mía la promesa. Porque cada uno tiene un propósito, un rol, algo de parte de Dios, que no es para sus hijos, es para usted.
independientemente de la edad que tengas. ¿Cree eso? ¿Qué hubiera pasado? Si hubiera perdido la bendición de tremendo desafío, si hubiera perdido la bendición de pasar por esa experiencia. Y ¿sabe qué? En este último tiempo me llevaba mucho este personaje, me daba un poco vueltas porque, qué sé yo, uno tiene esa tendencia a dejar, a que ya pasó el tiempo, a que bueno, ya está, me conformo con esto. Y Dios me dio la oportunidad en estos últimos meses de hacer algo que realmente no creía que podía pasarme. Y aunque cuesta un montón, ahí estamos. Porque como si ustedes como yo, seguramente has luchado con este tipo de mentalidades mucho tiempo, quizás pensando de una manera o viendo que no era para, ciertas cosas no son para uno. Porque bueno, quizás nos criaron de una manera donde no se estilaba que uno pudiera pedir algo. No se estilaba que uno pudiese desear algo, que uno pudiese soñar. Quizás porque en otro tiempo era así, ¿no? Nuestros padres hicieron lo que pudieron y lo que les enseñaron a ellos. Pero uno quizás se fue criando en ese ambiente. No sueñes, no pidas, no anheles. Porque a veces lo que había era lo que había. Y nos hemos criado por ahí como en falta. Cuando nos vemos en el momento o en la situación de poder elegir, decir ya soy adulta, ya puedo decidir, no sé. No sé porque no tuve la oportunidad. Y nuestros padres hicieron un montón para criarnos. Pero con todo, faltaba esa parte. ¿A qué voy con esto? Muchas veces hemos querido conquistar, hemos querido lograr, hemos querido llegar. Pero hay una manera de pensar en nosotros que Dios te dice que sos esto, que sos aquello, que todo te dice, te da todo. Tienen mi espíritu, tienen mi palabra, tienen todo. Pero dentro todavía soy esa niña o ese niño que no pidas, no desees. Confórmate. Y llegamos a Dios en esto, nos encontramos ahí con esa disyuntiva. Que Dios te dice todo nuevo. Te da, dice, si creemos, te da todo. Y después tenemos la realidad en lo que me alcanza, en lo que puedo. Y ahí estamos en la lucha. Pero tenemos otra opción. Si cambiamos los pensamientos, si los acallamos, si decimos, voy a creer, a pesar de que existan y todo el día les tenga que dar batalla, podemos decidir
y definirnos por una mentalidad de crecimiento. Podemos decir y decidir creerle a Dios por lo que estamos deseando, por lo que estamos anhelando. Hace de un tiempo atrás yo no podría ni estar acá, no hubiese podido. Pero la palabra de Dios fue cambiando, fue limpiando, fue filtrando. Y mi vida hoy por hoy está en lucha, como todos, pero hay algo distinto, que le creo a Dios. Y dice, yo también le creo a Dios, por ahí podés pensar, sí, le creemos a Dios, por eso estamos acá. Gracias a la palabra de Dios, hoy pienso que puedo. Gracias a que entendí que me ama, no importa qué haga, soy acepta. Y puedo ocuparme de sus cosas. Gracias a lo que dice Dios, no tengo miedo. Porque Él me ayuda. Y cada desafío, cada cosa que esté enfrente nuestro, necesitamos traer a la memoria estas cosas. Yo sé que la vida nos lleva puestos, yo sé que hay que tomar decisiones, pero decidamos pensar en esto que Dios nos ha dado, en esto que Dios nos ha permitido vivir. Quizás hoy te encuentres batallando con pensamientos de derrota, porque quizás, como decíamos recién, no pudimos elegir. Y hoy vivimos con cierta frustración, aunque no lo expresamos. Pero dentro nuestro está ese, ¿y qué hubiera sido si hubiese pasado esto o aquello? Como le digo, los prejuicios y el qué dirán, por ahí nos limitan en nuestros pensamientos, en nuestras creencias. Pero tenemos que mantenernos en eso que Dios nos ha dado, en ese propósito, en ese don, en eso que tenemos de parte de Él. Entonces, la idea era que podamos revisar un poco y podamos volvernos a eso que tenemos dentro y que por situaciones dejamos de lado. Que avivemos el don de Dios que está en nosotros y que nos pongamos a trabajar en pos de eso. ¿Le parece? Entonces, mi mensaje o mi reflexión va en pos de esto. Avivemos el fuego, iglesia, para que podamos ir de menos a más. Muy bien. Eso es todo. Muchas gracias.